Dios bendiga a cada uno de los que nos están sintonizando en esta hora a través de este programa Dios te llama hoy. Este que les habla el hermano Alex de León de la Iglesia Pentecostal Maranata de las Piedras, con mucho orgullo y mucho placer y como un privilegio de parte del Señor, estoy en este lugar para compartir una palabra con usted en esta hermosa hora del Señor ha provisto. Así que, hermano, eh, présteme su oído unos minutos que el Señor sé que les va a ministrar a través de este mensaje. Es algo sencillo, quizás una dinámica un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados en cuestión de lo que será el tema del que se estará hablando, pero ciertamente de quien la figura de la que vamos a hablar, como siempre, es de Cristo. Así que eh, elevamos una breve oración antes de comenzar con la lectura de la palabra, no sin antes dar un saludo a todos los hermanos, todos ustedes que nos están sintonizando a través de radiouncionpr.com y a través de la página de Facebook Live de la Iglesia Pentecostal Maranata de las Piedras. Reciban un cordial abrazo y un saludo de este su hermano en Cristo. Así que vamos a orar para que sea el Señor siempre, ¿verdad?, dirigiendo cada palabra, cada oración, cada expresión y cada gesto que se ha de emitir en esta hora. Dios eterno, Dios de amor, de bondad y de infinita misericordia, en esta hora, Señor amado, nos rendimos a ti, porque reconocemos nuestra dependencia, porque reconocemos que tú eres soberano, que tú eres Dios, que tú existes fuera de tiempo, espacio y materia y que todo lo controlas. Señor, tú sabes que en esta hora, Dios mío, hemos de exponer un pensamiento, una palabra, y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, para que esta palabra, Señor, haga el trabajo para el cual ha sido enviada y no retorne atrás vacía. Que aquellos que estén al alcance de esta transmisión reciban la bendición de lo alto, que puedan ser transformados, ministrados en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que te glorifiques, Señor. En tus manos nos abandonamos, Señor, porque sabemos que solo así la buena obra será buena. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, y en esta tarde vamos a estar hablando, ¿verdad? O vamos a estar dando lectura, debo decir, al texto que se encuentra en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Y para aquellos que tienen una Biblia en su casa, ¿verdad?, pueden buscar el libro de Juan en el índice, ¿verdad? Se encuentra en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza por Mateo, Marcos, Lucas, y entonces nos topamos con Juan. El capítulo 1 son los capítulos, son los números grandecitos y los versículos, ¿verdad?, los números más pequeños. Así que le damos lectura a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice como sigue. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Damos un saltito al versículo 14 y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Esta hermosa porción bíblica que se ha leído en esta hora es una lectura bíblica, ¿verdad?, que sienta las bases del cristianismo.
¿verdad? Primero nos habla de la identidad de Cristo, nos habla de la identidad de Dios y lo presenta, ¿verdad? Como en el principio, o sea, antes de que cualquiera de nosotros existiese, antes de que cualquier cosa del universo fuese creada, ya el verbo existía. O sea, en otras palabras, el verbo es algo que denota acción, es una palabra que denota acción. Por tal razón, quiere decir que si hay una acción, quiere decir que hay movimiento. Donde hay movimiento hay vida, ¿verdad que sí? Hay energía. Por tal razón, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, que esto, si lo tratamos de analizar por lógica humana, jamás y nunca lo vamos a entender, porque ¿cómo podemos decir que, ¿verdad? Si lo ponemos en un contexto humano, es como decir que en el principio era yo y yo estaba conmigo y que entonces ese yo era yo, ¿verdad? Pero podemos inferir, ¿verdad? Podemos entender que Dios es una entidad mucho más compleja que nosotros, por supuesto, es nuestro creador. Aparte de que tenemos que entender que nosotros somos trinitarios también. Estamos compuestos por el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Así que estas tres esencias nos convierten en lo que nosotros somos, ¿verdad? Pero antes de seguir con el tema a la mano, quisiera compartir, ¿verdad?, la historia de Google, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Vamos a variar con algo de historia. Y es que estaba pensando en estos días y cuánto nosotros usamos el internet y básicamente lo utilizamos para todo, ya sea para informarnos, para entretenernos, entre otras cosas. Y, ¿verdad? Como las personas, principalmente los estudiantes utilizan mucho lo que es, pues, la plataforma de Google. Google, ¿verdad? Es un ejemplo de un motor de búsqueda que ha trascendido a través de los años. Y sabes, ¿verdad? Estaba leyendo un artículo recientemente que decía que sabes que estás haciendo algo grande cuando un nombre se convierte en un verbo. Cuando un nombre se convierte en un verbo, ya sabes que lo que estás haciendo es algo que ha trascendido, que es algo grande, ¿verdad que sí? Entonces, podemos usar como ejemplo a Xerox, ¿verdad? Xerox nació en el 1959. Xerox es una compañía que creó la primera impresora, ¿verdad? Básicamente. Y fue un producto sumamente exitoso, a tal punto de que la gente, cuando, en lugar de decir sácale una copia a este papel, en inglés hubiesen dicho, por ejemplo, can you please Xerox this for me. Perdonen mi inglés, no es el mejor, ¿verdad? Pero es un ejemplo de que podemos decir, ¿verdad? Puedes hacer un Xerox de este documento por mí, por favor. Y vemos que de esta manera Xerox se convirtió, ¿verdad?, en su momento en una entidad utilizada y por todo el mundo. Era muy conocida. Así que aproximadamente 50 años después, vemos entonces que lo mismo le sucede a Google, ¿verdad? A diferencia de Xerox, Google no fue, ¿verdad?, el primero en su clase, no fue el primero en su categoría, ni tan siquiera estuvo cerca. Vemos en la historia que primero, y aquí muchas personas, ¿verdad?, se van a identificar con algunos de los nombres que voy a mencionar. Primero estaba Lycos en el 93, que era un motor de búsqueda igual a Google. Tenemos Yahoo, que en el 94, Altavista en el 95, y Google no vino a salir hasta el 98, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace que Google trascienda por encima de todos estos otros motores de búsqueda? Dios te bendiga, Tito, qué bueno que estás sintonizando, y Carmen Mulero,
Dios te bendiga, qué bueno que estás conectada. Lucinita Torres, Dios te bendiga, qué bueno. Esperemos que esta palabra sea de bendición, ¿verdad? Y vemos entonces que Google, ¿qué fue lo que hizo que Google trascendiera por encima de los demás motores de búsqueda de aquel entonces? Para esto tenemos que saber cómo funcionaban, ¿verdad? Y resulta ser que estas plataformas funcionaban cuando tú escribías una palabra, buscaban artículos que repitieran la misma palabra un montón de veces, ¿verdad? Y el artículo que más repitiera esa palabra era el primer artículo que aparecía en la búsqueda, ¿verdad? Y esto lo que hacía era que muchas veces, ¿verdad? Los artículos que aparecían no tenían nada de relevancia con lo que la persona estaba buscando. Por tal razón, entonces, ¿verdad? Muchas veces uno pasaba mucho tiempo buscando entre diferentes páginas y diferentes artículos la información que quizás uno quería encontrar. Entonces a Google se le ocurrió la idea, ¿verdad? O más bien a Larry Page, ¿verdad? Que fue el cofundador de la página Google, quien salió con la idea de crear vínculos o links en inglés, como popularmente le conocemos, ¿verdad? Los links. Y entonces, ¿qué sucede? Los links facilitaron mucho la búsqueda, porque entonces esas letritas azules que muchas veces nos aparecen por ahí, las vemos que nos facilitan la búsqueda de información, porque entonces una cosa nos lleva a otra y vemos una cadena de información en un orden secuencial, lógico, y no tenemos que estar buscando entre diferentes páginas para entender lo que, ¿verdad? Lo que estamos buscando. Así que Google pues salió con esa idea. Esto hizo que Google se quedara con el canto. Otra cosa también que marcó la diferencia entre Google y las demás páginas fue que Google puso su página inicial como una página en blanco. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con el texto que acabamos de leer? Espérese un momentito que vamos a llegar a eso. Así que no se me despegue. Pero entonces Google, su página de inicio es prácticamente una página vacía. No aparece más que el nombre, o sea, Google, el cajón de búsqueda y si acaso alguno que otro vínculo, ¿verdad? De posibles noticias o artículos que hayamos buscado anteriormente, ¿verdad? O que sean de importancia o relevancia para nosotros los lectores. Entonces, ¿qué sucede? De hecho, al inicio muchas personas se quedaban como que en la espera de ver qué pasaba porque las demás páginas tenían un montón de artículos regadas por toda la pantalla de inicio y al ver que Google era una página prácticamente vacía, pues las personas como que se quedaban esperando, pues vamos a ver ¿verdad? Si surge, si carga el resto de la página. Una vez esto se aclaró, a la gente le empezó a gustar este formato y comenzaron entonces a usar con más frecuencia a Google, ¿verdad? Entonces, también entonces Google agilizó todo este proceso. Estos fueron algunos de los factores que hizo que Google se quedara, ¿verdad? Como la plataforma o el motor de búsqueda inicial de la mayoría o de todos, debo decir. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, para empezar, Google ha cambiado todo en la sociedad moderna. Google tiene sus manos en todo, desde carros que se guían solos hasta ayudar a mejorar la salud de las personas. Pero Google siempre será conocida por ese motor de búsqueda. Ahora bien, vamos a hacer una comparación de esta historia con Jesús, porque mire qué importante es mantenerse en todo momento conectado con el Señor, porque cuando uno está conectado con el Señor, óyeme, uno ve a Dios en todo, literalmente en todo, ¿verdad? Estamos hablando ahora mismo de Google y ya vamos a ver algunas similitudes, pero por supuesto, las diferencias y en lo que Cristo trascendió en el momento o en el lapso de tiempo que estuvo aquí en la tierra. Para empezar, Dios de por sí ya era un verbo en un inicio, no era meramente un nombre, era un verbo, como bien lo establece Juan
capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Perdón. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, ya de por sí Dios era algo inmenso. Debo decir, es algo inmenso. Porque de por sí ya aquí en la palabra ya se está presentando de antemano como un verbo. Y según se expresaba en el artículo anterior, sabes que algo grande se ha comenzado cuando un nombre se convierte en un verbo. Pero ya vemos que desde un inicio Dios es un verbo, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, es que esto es algo, hermano, que lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Cristo, a diferencia de Google, sí fue el primero. Porque antes de que cualquier cosa fuese, ya Él era. Ya Él era. Entonces, vemos que Dios, Jesús, marcó un antes y un después en la historia. No hay libro de historia que se pueda presentar un dato histórico sin mencionar, ¿verdad?, el prefijo antes o después de Cristo. Así que ya para empezar, Cristo ya está en todo. Porque desde el ser humano más insignificante, desde el más vil, el más menospreciado, hasta quizás la persona más admirada, el Señor está presente. De hecho, ya la palabra lo establece así, que de lo vil y menospreciado saca Dios al hombre para avergonzar a aquellos que se creen sabios. O sea, que Dios está atento tanto al vil y menospreciado como al que se cree sabio, ¿verdad? O que según los estigmas sociales sea una persona de mayor importancia, por así decirlo. Vemos que Dios o Jesús marcó un antes y un después. Y entonces, no solamente eso, no tiene competencia. No hay nada, no hay nadie que se le pueda comparar a Jesús. Y vemos que Google, para poder trascender por encima de las demás compañías en este nicho, en este mercado, vemos, ¿verdad?, que de la misma forma habían ídolos, habían otros dioses en el mundo, pero ninguno se podía comparar con Jesús. ¿Y cuál es la diferencia? Que Dios es un Dios que tiene ojos y sí ve. Dios es un Dios que tiene boca y sí habla. Dios es un Dios que tiene oídos y sí escucha, y así sucesivamente. Dios es un Dios real. Y como un Dios real, desde el principio lo único que ha querido es crear vínculos. Vamos. Lo único que ha querido es crear vínculos contigo, crear vínculos conmigo, o links. Porque fuimos creados para conectar con el Dios soberano, con el Dios eterno. No importa lo que la gente diga, no importa cuántas veces le demos la espalda, no importa si se nos va la luz, no importa si tenemos o no tenemos, el Señor está ahí. Eso es un vínculo, eso es una conexión que no importa si se va el wifi, que no importa lo que pase en nuestra vida, cuántos problemas, cuán cargado esté nuestro sistema. Óyeme, esos vínculos van a estar ahí, el Señor siempre va a estar ahí presente para ti que lo necesitas. Puedes llamarnos, puedes dejarnos tu mensaje de texto, tu petición de oración al 787-932-0240, o puedes dejarnos tu petición en la sección de comentarios del Facebook Live de la Iglesia Pentecostal Maranata de Las Piedras. Y repito el número por si no lo lograron apuntar: 787-932-0240, 787-932-0240. Y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios ha querido desde un inicio conectar con el hombre, conectar contigo, conectar conmigo. Amén, Héctor Luis Vélez, seguro que sí, Dios siempre es fiel. Dios te bendiga mucho, qué bueno que estás sintonizando. Ciertamente Dios es fiel, y Él, a pesar de lo que haya sucedido, de las cosas que nosotros hayamos hecho, Dios siempre ha estado ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que
Dios está en todo, ¿no? O sea, no hay nada que supere a nuestro Dios. Por tal razón, y podemos verlo en las diferentes historias a lo largo de las Escrituras, vemos como Dios tomó a Moisés, un hombre que fue criado ajeno a quién era Dios y que fue educado en los dioses egipcios, en la cultura egipcia, ¿verdad? Y todo lo que tenía que ver con el faraón y todo el reino de Egipto y su cultura. Sin embargo, Moisés era de sangre judía. Y en un momento en específico, ¿qué hizo Dios? Tomó a Moisés, lo pasó por el cedazo, lo llevó al desierto, lo desconectó completamente de todo lo que era innecesario en su vida y lo acercó a él. Y creó Dios un vínculo con Moisés a tal grado que Moisés tuvo la oportunidad de ver a Dios cara a cara. Aleluya. Moisés pudo ver a Dios cara a cara. ¿Usted se imagina tener un encuentro con el Todopoderoso cara a cara? Que usted pueda tener, o sea, tan cercano, tan real, tan palpable, como usted hablar con la persona que tiene a su lado, tener un encuentro con el Creador. Usted se imagina lo poderoso que debe ser tener una experiencia como esa, poder ver al Creador cara a cara. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés tuvo esa experiencia, tuvo ese grado de vínculo con el Señor, ese grado de intimidad. Y dice la palabra que Moisés a cada rato subía al monte para poder hablar con Dios. O se metía en el tabernáculo. Una vez se edificó el tabernáculo por instrucciones de Dios. Moisés se metía al tabernáculo para tener intimidad con el Creador. Pero cuando Moisés decía que quería tener una conexión o una experiencia con el Señor, donde quería que Dios le hablara cara a cara, Moisés subía al monte. De hecho, dice la palabra, registra que hubo un momento dado en el que Moisés bajó de hablar con Dios y era tanto el resplandor en su rostro porque había estado cara a cara con el Señor. Era tanto la gloria que reflejaba su rostro que la gente no podía ni mirarlo a la cara y él tuvo que cubrirse el rostro con un velo para que la gente no se quedara ciega de poder mirar el resplandor que él reflejaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos entonces que Moisés, aún cubierto su rostro, la gente se vislumbraba, quedaban atónitos con el brillo que Moisés reflejaba. Otro que también tuvo un vínculo íntimo con el Señor fue Abraham. Abraham fue un hombre que dice la palabra que él salió de su tierra y su parentela a una tierra que Dios le iba a mostrar. O sea, él salió sin saber a dónde. Él salió de su casa, dejó todo, a todas las personas que conocía. La única persona que se llevó con él fue a su esposa, sus pertenencias, y salió. Dice la palabra que Abraham salió en fe. Él caminó en fe y Dios lo mantuvo, ¿verdad?, en un momento dado sin un rumbo particular. Pero cuando Dios es tu guía, parece que vas sin un destino, pero vas directo a donde Dios quiere que vayas. Hay momentos en nuestra vida donde pensamos que nada tiene sentido, que estamos dando golpes al aire, que estamos haciendo cosas por hacerlas. Bendito sea el nombre del Señor, pero Dios está en el asunto. Ten fe que todo va a estar bien, porque si pusiste a Dios como tu motor de búsqueda, si pusiste a Dios, aleluya, como el centro de tu vida, créeme que todas las cosas te van a obrar para bien. Así que claramente las historias bíblicas y experiencias personales, por supuesto, marcan o muestran el indicativo de que Dios, cuando Dios está en el asunto, nada es al azar y no tenemos que pasar horas
procesando información que es irrelevante a nuestra vida. Imagínese si no tuviéramos la dirección de Dios en nuestra vida, si no hubiésemos tenido la intervención de Dios en nuestras vidas. Hubiésemos tenido que quizás cometer cuántos errores para poder llegar a donde el Señor quiere que lleguemos. Y aún así cometemos errores, porque claro que sí, somos imperfectos, somos humanos. Pero el Señor siempre tiene el control y siempre nos lleva a puerto seguro. Bendito sea el nombre del Señor. 787-932-0240. Repito el número 787-932-0240. Déjanos tu petición de oración. Si no has aceptado al Señor como tu único y exclusivo Salvador, este es el momento para hacerlo. Este es el momento, la oportunidad, la puerta que se ha abierto en esta hora para alcanzar tu salvación. Este es el momento en el que Dios ha decidido abrirte una puerta, una ventana para que alcances tu salvación y no te pierdas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que márcanos, escríbenos, llámanos al 787-932-0240 o déjanos tu petición en la sección de comentarios de aquí de la página de Facebook Live de la Iglesia Pentecostal Maranata de las Piedras. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, y vemos entonces que hay muchísimos ejemplos a lo largo de la Biblia donde Dios, cuando Dios es el centro, todo cambia. Cuando Dios entra en escena, todo cambia. No hay nada que se quede como estaba cuando Dios entra en escena. Y lo vemos, por ejemplo, en la historia de Jesús. Cuando Jesús entraba en escena, los enfermos eran sanos, los muertos resucitaban, los hambrientos eran alimentados. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que Jesús, donde quiera que llegaba, marcaba un antes y un después. Vemos que Jesús no es un ente de separación. Jesús es un ente de unidad. Y lo vemos cuando se sentó a hablar con la mujer samaritana. Samaritanos y judíos en aquel entonces no se llevaban. Pero entonces Jesús tomó la iniciativa de sentarse a hablar con una samaritana. Le pidió agua para beber de un pozo. Y ella le reclama: ¿qué tú haces hablando conmigo sabiendo que tú eres judío y yo samaritana? Pero Jesús siempre algo que enseñó es que en el reino de Dios no hay judío o griego, no hay incircunciso o circuncidado, no hay blancos o negros, no hay lindos o feos, no hay hombre o mujer. O sea, en Jesús, en lo que sería el reino de Dios, no hay división. Así que no hay razón para crear una pared entre una persona y otra solo porque tú digas: no te hables con ese porque ese no me cae bien. No hables con ese. Y empezamos a discriminar por diferentes razones y empezamos a crear parcelas. O sea, empezamos a crear grupos, empezamos a crear divisiones. Y es algo irracional. Es algo irracional el por qué crear divisiones. La palabra bien establece que el Señor siempre algo que nos mencionó es la unidad. Es la unidad. Ahora, con lo único que el Señor deja en claro que no debemos hacer, con lo que no debemos unirnos es con el pecado. Es lo único que hay que segregar de nosotros, el pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo que nos aleja de Dios? Bueno, pues para empezar, Dios es santo, Dios es perfecto. Entonces, nosotros que somos carne y Él es espíritu, ¿verdad? Buscamos tener una conexión con Él, pero no podemos alcanzar esa conexión si nuestro espíritu y nuestra alma no están bien encaminados en el camino de la santidad y el amor, porque Dios es amor, claro que sí, y es inclusivo. Y Dios, ¿verdad?, ama a todo el mundo por igual. Pero también
hay que ser claro, y es que Dios, además de ser amor, Dios también es santo, y por ende el pecado y la santidad no van juntos, no van de la mano, son como agua y aceite, no mezclan, porque donde hay luz no puede haber oscuridad. Bendito sea el nombre del Señor. Donde hay luz no puede haber oscuridad. Entonces, las obras de la carne, ¿verdad? Que es todo aquello que quizás nos gusta, como por ejemplo el dormir, comer, beber y hacer un montón de cosas más, ¿verdad? El Señor nos deja muy en claro que mientras más culto le rendimos a la carne, o sea, mientras más consentimos este cuerpo, esta carne, más se debilita el espíritu. Por tal razón, hay que sacrificar nuestro cuerpo, nuestro yo, nuestro ego, nuestras fuerzas, nuestro ser, sacrificar nuestra comodidad, sacrificar un ratito de placer para poder acercarnos a Dios en el espíritu. O sea, en otras palabras, tenemos que dejar de hacer todas estas cosas que quizás nos gustan, aunque sea un momento al día, porque Jesús, bien claro, establece la palabra que cada cierto tiempo se iba al monte a orar, se retiraba. De hecho, al comenzar su ministerio, una vez fue bautizado, dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios lo dirigió al desierto. Jesús fue dirigido por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, para ser probado. ¿Por qué? Porque la prueba trae fortaleza, la prueba te da crecimiento, la prueba, bendito sea el nombre del Señor, nos acerca más a Dios. Y entonces Jesús, que en aquel entonces era 100% divino, pero que bajo el término de haberse hecho hombre aceptaba todas las limitaciones, aceptaba cumplir con todas las limitaciones que eso conllevaba, era dirigido, se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Pero para poder hacer la obra que el Padre había encomendado al Hijo, tenía que entonces mantener comunicación con el Padre a través del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo Jesús nos enseñó a hacer esto? Pues a través de la oración, a través de la vigilia, a través del ayuno, a través del retiro, a través de todas estas cosas que no nos gustan para nada. Porque ¿a quién le gusta pasar un día entero sin comer? ¿A quién le gusta sacrificar una noche de sueño? ¿A quién le gusta arrodillarse a orar? La realidad es que a este cuerpo no le gusta nada de eso. Pero, óyeme, es que cuando nos arrodillamos a orar, una vez nos levantamos, oye, somos una persona totalmente diferente a cuando nos arrodillamos. Una vez nos metemos en retiro, ayuno, oración, vigilia con el Señor, cuando salimos como un ser totalmente diferente. Más nos sentimos liberados, nos sentimos más fuertes, nos sentimos más en conexión con el Padre, porque en ese momento de intimidad nosotros hablamos con el Padre, nos desahogamos, soltamos nuestras cargas a sus pies. Pero también el Padre nos habla, también el Padre se comunica con nosotros, nos hace sentir, porque dice la palabra que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Así que ten fe y la certeza de que cuando tú sales de un encuentro con el Señor, todo lo que sientas en tu corazón de parte del Señor, óyeme, ponlo en obra, porque créeme que va a traer un mayor peso de gloria a tu vida y vas a ver los resultados. Así que si en esta hora esta palabra te está tocando, te está ministrando, si en esta hora has tenido la oportunidad de escuchar este mensaje, es porque Dios ha tomado la iniciativa de acercarse a ti. Dios quiere crear un vínculo contigo. Dios quiere crear una relación de intimidad contigo. Bendito sea el nombre del Señor, porque quiere mejorar tu vida. Y quizás tú digas, pero ya yo tengo todo lo que necesito, eso no es para mí, eso es para... No. Esto es para todo el mundo. Esto es para cualquier persona que se atreva a aceptarlo. Porque déjeme decirle que la vida de cristiano no es fácil. Ser cristiano implica sacrificio, implica que tenemos que abandonar nuestro yo, dejar nuestras comodidades para hacer la voluntad del Padre, porque ya no dependemos de nosotros, ya nosotros no nos mandamos, nos manda el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Y entonces cuando somos cristianos y nos topamos con aquel que nos hace la vida de cuadritos, ya no podemos
Ya no podemos insultarlo y darle 3 bofetadas. No, no, no. Ahora el Señor nos manda a amarlo. Ahora el Señor nos manda a bendecir al que nos maldice. Ahora el Señor nos manda a tener piedad con aquel que nos quiere hacer daño, a tener misericordia con el que nos quiere hacer daño. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo así? Pues fácil, porque el pecado en el que nosotros vivíamos antes de conocerle se supone que hubiese sido pago con la muerte, porque la palabra establece que la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo así es que no estamos muertos? Pues sencillo, porque ya hubo una persona que vino a esta tierra, ese verbo, aleluya, se hizo carne, trascendió, fue más allá. Dios contuvo toda su divinidad, poder inmesurable, toda su esencia la contuvo dentro del cuerpo de Jesús, del cuerpo de un bebé, de carne y hueso, y vino a este mundo de la forma más humilde, de la más sencilla posible, que de hecho, cuando la gente veía a Jesús tan sencillo, tan simple, esa carta de presentación, esa página de inicio de Jesús, cuando Jesús se veía así tan sereno, tan limpio, y para colmo, nacido en Nazaret, dice la palabra que la gente se cuestionaba y decía, y este es el Mesías, este es el rey que nos va a salvar a todos. O sea, de Nazaret puede salir algo bueno. Pero cuando conocían a Jesús se topaban con una realidad totalmente diferente. Y es que entonces ese verbo que se hizo carne, aleluya, vivió una vida de santidad, fue tentado en todo, pero no cometió pecado alguno. Fue, aleluya, probado como el oro y pasó con honores. Y dice la palabra que fue crucificado en la cruz del Calvario para pagar ese precio de muerte por el pecado del mundo. Por eso en un instante en el que Jesús, cuando dijo consumado es, aleluya, dice la palabra que el cielo se oscureció, pero se oscureció no porque había una tormenta, no porque había algo de tal índole, sino que el pecado de todo el mundo se había posado únicamente en esa área, se había centrado sobre Jesús, sobre el Maestro. Y era tanto el pecado que de hecho Jesús mismo dijo, Padre, ¿por qué has apartado tu mirada de mí? Y es que por un momento era tanto el pecado que el Padre tuvo que quitar su mirada del Hijo. Y fue entonces cuando el Hijo expiró su último aliento, se entregó al Padre y dijo, consumado es. Derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí, para pagar el precio por nuestros pecados, para darnos la salvación y la vida eterna que tanto necesitábamos. Eso fue lo que hizo Jesús. No hay obra más grande, no hay nada en este mundo que pueda compararse con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ese precio que ya fue pago por nosotros, por eso entonces que nosotros podemos tener intimidad con el Padre. Porque dice la palabra, una vez que esto, verdad, que esto fue consumado, dice que tuvimos entonces, a partir de ese momento, el velo del templo se rasgó por la mitad, dándonos libre acceso al Padre. Nos permitió llegar un poco más adentro del templo, del tabernáculo, para poder tener intimidad con el Señor. ¿Y qué significa todo esto? Pues sencillo, en el tabernáculo habían 3 secciones. Estaban los atrios, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo, que era el lugar de más adentro, únicamente podía entrar el sumo sacerdote. Y era una persona que tenía que vivir consagrada al Señor. Una persona que tenía que mantenerse limpia antes de entrar a este lugar. Porque si entraba corrupto, con un corazón lleno de pecado, dice la palabra que al instante caía como muerto. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor, la presencia del Señor era tan fuerte que si entraba un sumo sacerdote con el corazón lleno de pecado, éste moría. Así que de esta manera era que se hacía entender
porque Dios demandaba santidad de su pueblo y todavía lo hace. Todavía quiere que nosotros busquemos esa santidad. Todavía Él quiere que luchemos contra nuestra humanidad, contra este recipiente, con este carapucho de carne y hueso, ¿verdad? Y perdonando las expresiones de campo, pero el Señor quiere que esto que nosotros tenemos que conocemos como cuerpo, que tanto, como dice nuestro pastor, que tanto que lo bañamos, que tanto que le damos de comer y lo cuidamos, ¿verdad? Es el que nos lleva a pecar y nos aleja del Señor. Así que el Señor quiere que dejemos de un lado la satisfacción de la carne para poder acercarnos a Él. Así que tenemos que, por demanda de nuestro Dios, buscar la santidad y sacrificio. Pero, óyeme, el precio ya fue pagado por Jesús en la cruz. Así que dice Pablo en las Escrituras, óyeme, si pecaran, abogados tenemos para con el Padre, el Señor Jesús, que ya pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Pero esto no es licencia para pecar. No. Esto solamente quiere decir que nosotros como humanos somos frágiles, somos débiles y estamos, ¿verdad?, propensos a fallar, pero esto es algo que tenemos que evitar a toda costa. Esto es algo con lo que tenemos que luchar y salir victoriosos, porque déjame decirte que cuando tú estás en una crisis, esa crisis no es para destruirte, es para hacerte más fuerte, es para acercarte más a Dios, porque cuando nos damos cuenta de cuán impotentes, de cuán vulnerables y deficientes somos, es cuando entonces nos acordamos del Señor y decimos, Señor, mira esta prueba por la que estoy pasando. Y ahí entonces comenzamos a tener intimidad con el Señor. Quizás pasamos el día entero y ni nos acordábamos de Dios, pero es en ese momento de prueba, es en ese momento de dificultad que entonces decimos, Señor, ayúdame. Y entonces la prueba, la situación está ahí para hacernos más fuertes. Por tal razón tenemos que buscar a Dios aún en medio de los momentos difíciles. Y tenemos que buscar al Señor aún en los momentos de oscuridad donde no entendemos nada quizás. Cuando estamos a punto de rendirnos, óyeme, pues si nos vamos a rendir, pues vamos a rendirnos a los pies del Padre y dile, Señor, aquí estoy, ya no puedo más. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y deja que el Señor haga, porque el Señor quiere hacer en tu vida algo de lo que tú ni te imaginas que eres capaz de hacer. El Señor quiere convertirte en una gema preciosa, porque ahora tú te ves quizás como un pedazo de carbón, te ves como un pedazo de piedra volcánica que ha salido de las llamas, todo quemado, todo sucio y todo, ¿verdad? Quizás todo feo, todo hecho añico, pero es bajo presión. Es bajo esa presión y caliente que el Señor te va dando forma y te va convirtiendo en un diamante. Aleluya. Y entonces eso es lo que el Señor quiere de nosotros. 787-932-0240. 787-932-0240. Déjanos tu petición de oración. Si quieres aceptar al Señor o reconciliarte, este es la hora, este es el momento. Déjanos tu petición al 787-932-0240. O puedes también dejarnos tu petición en la sección de comentarios de la página del Facebook Live de la Iglesia Pentecostal Maranata de las Piedras. Queremos orar por ti, queremos que conozcas al Señor como tu único y exclusivo Salvador, si es que aún no lo has aceptado, porque aquí no hace falta nada más que creer. Aquí el único requisito es creer y confesar por tu boca que Jesucristo es el Señor. Eso es todo lo que hay que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra dice que todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. La palabra dice que si confesáramos por nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces Él nos levantará, nos dará vida y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Si esta oportunidad se ha abierto para aceptar al Señor, quizás mañana ya sea tarde, quizás mañana no tengamos oportunidad, quizás en unos minutos estamos propensos a morir y no lo sabemos. Así que este es el momento y la hora para reconciliar y arreglar cuentas con el Señor. Esa salvación es para todo aquel que la quiera. Porque el Señor es un caballero, el Señor no obliga a nadie. El Señor toca la puerta y llama. Bendito sea el Señor. Él toca la puerta y llama.
Pero entonces está de nosotros si le abrimos o le cerramos la puerta. Si le cierras la puerta, Él va a insistir. Él va a seguir tocando y te va a seguir llamando porque él no se rinde. A diferencia de nosotros, que cuando queremos ayudar a alguien y esa persona no se deja ayudar, le damos la espalda y haz lo que tú quieras. El Señor no es así. El Señor tiene misericordia con nosotros. El Señor nos ama y quiere evitar que nos perdamos. Por tal razón es que Él insiste y insiste e insiste e insiste, porque Él no quiere que te pierdas. Él te ama. No importa si tú dices, es que los pecados que yo he cometido son demasiado grandes, es que no hay oportunidad para mí. Déjame decirte que en la Biblia hubo un hombre llamado Barrabás. Barrabás fue liberado de su condena para que Jesús fuese admitido y crucificado. O sea, el pueblo escogió liberar a un asesino, violador, ladrón y lo más vil y menospreciado que pueda imaginarte. El pueblo escogió liberarlo para crucificar a Jesús. Entonces, déjame decirte algo. ¿Sabes quién era Barrabás? Barrabás eras tú. Barrabás era yo. Que en nuestros delitos y pecados el Señor nos amó tanto que nos dejó libres de nuestra condena y Él tomó nuestro lugar. Así que este es el momento de salvación para nuestra vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Y no pienses, quizás tú estés pensando como que no, pero entonces es que yo tengo que arreglar cuentas con el Señor. Déjame primero cambiar algunas cosas. Arreglar unas cuentas primero y después entonces le sirvo al Señor. Sea cual sea el motivo por el que estás pensando eso, si es porque no quieres fallarle al Señor, o si es porque quizás no te sientes preparado o preparada, si es porque quizás sientes que en algún momento le vas a dar la espalda al Señor o piensas que esto no va a funcionar para ti, o quizás el qué dirán o cómo va a cambiar tu vida si lo haces. Déjame decirte que esto es un proceso. De la noche a la tierra no vamos a cambiar. El Señor dice que Él perfeccionará su obra hasta el final de los días. O sea que cada día que pasa el Señor va a trabajar en tu corazón, el Señor va a trabajar en tu mente, el Señor va a trabajar en tu alma y tu espíritu para forjarlo y darle la forma que Él quiere que tú tengas. Y no es hasta el momento de su venida o hasta el momento en el que nosotros cesemos de existir, cesemos de respirar, que el Señor entonces va a completar su obra en nosotros. Mientras tanto, nos corresponde a nosotros hacer todo lo que esté en nuestra posibilidad, ¿verdad? En lo que esté a nuestro alcance, humanamente hablando, por supuesto, hacer todo lo que podamos. La palabra dice, todo lo que tengas a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, con esas fuerzas que tú tienes, tú vas a batallar y tú vas a vencer. ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a batallar contra tu situación o tu problema. No. Esa batalla la perdiste hace tiempo. Esa batalla no la vas a ganar nunca. ¿Sabes por qué? Porque el pecado ya te dominó. Ya el pecado está abarcando básicamente toda tu vida. Ven al Señor y esas cadenas se van a romper. Esos hábitos se van a romper. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Va a dar un giro de 180 grados. Vas a ver cómo cuando vienes al Señor, esas cositas que tú dices que quieres arreglar antes de venir a los pies de Cristo, esas cositas van a cambiar poco a poco. Vas a ver cómo vas a ir dejando lo que al Señor no le agrada y te vas a centrar de lleno. Pero aprovecha esta oportunidad. Aprovecha esta oportunidad que se ha abierto en esta noche para aceptar al Señor. Mañana quizás sea demasiado tarde. No lo dejes para mañana. Porque Dios te llama hoy. Dios te llama hoy. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada más que buscar. No hay nada más que decir. Quiero orar en esta hora por cada uno de los que nos están sintonizando. Quiero orar por los enfermos. Quiero hacer un clamor, ¿verdad? Por las personas que están quizás batallando con algún vicio, que están batallando quizás con algún patrón de comportamiento en su vida, que quizás les está arruinando la vida. Quisiera
orar por el necesitado, por el huérfano. Quisiera orar por las viudas, por la persona que está abandonada y vive sola, por el desamparado. Hacer un clamor general por todo, ¿verdad? Porque hay mucho por qué orar. A veces nosotros como cristianos decimos, no oramos 5 minutos porque quizás no sabemos por qué orar. Hay mucho por qué orar. O sea, miremos el mundo en el que estamos viviendo. ¿Cuánta necesidad no hay ahora mismo? Mira lo que está pasando en Oriente. Oye, usted que le sirve al Señor y que está escuchando este mensaje, como iglesia tenemos que orar. Tenemos que clamar por la necesidad de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia sí dice que todas estas cosas es necesario que sucedan para que la venida del Señor pueda suceder. Pero nosotros como pueblo no podemos dejar la esencia de lo que es el pueblo de Dios, que es ¿cuál? Buscar al Señor y buscar que otros se acerquen al Señor. ¿Y cómo se van a acercar al Señor? Si nosotros no intercedemos por ellos, si nosotros no les predicamos la palabra, si nosotros no hacemos el trabajo para el cual Dios nos ha llamado a realizar. Así que es necesario que nosotros como iglesia clamemos e intercedamos por aquellos que necesitan. Y más allá de orar, vamos a convertir esa oración en actos. Vamos al deambulante en la calle. Óyeme, no le subas el cristal. No le des para adelante el carro para ignorarlo. Vamos a darle una palabra. Una palabra puede ser suficiente para cambiar la vida de esa persona. Yo he conocido deambulantes que por el simple hecho de decirle buenos días, Dios te bendiga, decirle esas palabras, eso ha cambiado un mundo dentro de esa persona. ¿Sabes por qué? Porque esas personas constantemente son rechazadas, constantemente son ignoradas. Oye, vamos a hacer algo al respecto. Vamos a hacer algo por el respecto. Y el tú decirle unas palabras tan sencillas a esa persona y que esa persona te diga gracias por no ignorarme como todos lo hacen. Gracias por ser diferente. Oye, esto no lo digo para nada más para la gloria del Señor, va. Porque Él es el único digno de tal cosa. Él es el único digno de toda alabanza, toda adoración, toda pleitesía, de todo reconocimiento. Él es el único. Pero es necesario que nosotros como cristianos reflexionemos en cómo estamos viviendo nuestra vida de cristianos. Porque hay necesidad en este país, hay necesidad en este mundo. Así que es momento de clamar. Oramos, Padre Santo, Dios eterno, en esta hora clamamos a ti. Oh Dios mío, nos postramos delante de tu presencia, nos humillamos reconociendo que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, que sin ti, Dios mío, no existiéramos tan siquiera, Padre. En esta hora reconocemos nuestra dependencia de ti, reconocemos nuestras deficiencias, nuestras faltas, reconocemos, Señor, que somos imperfectos, que somos propensos a fallar, que sin ti no llegamos a ningún lado, Señor. Así que en esta hora clamamos a ti, Dios. Nos refugiamos en tu poder, nos refugiamos en tu esencia, nos refugiamos en ti, Padre Santo. Y te pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Oh Dios mío, que a la distancia, porque no hace falta tener contacto físico para que tu palabra haga la acción, haga el verbo para el cual ha sido enviado, Señor. Porque tú eres el verbo, porque tú eres esa palabra, Señor. Así que en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que el enfermo a la distancia quede sano y que entienda sobre todas las cosas que tú eres el camino, la verdad y la vida, porque más allá de una sanidad, Señor, sabemos que tú lo que quieres es que nosotros seamos salvos. Así que más allá del milagro de sanidad, te pido, Señor, por la salvación de todo aquel que está enfermo, de todos los necesitados, del hambriento, del sediento, del que no tiene refugio, del huérfano, del que está solo, Señor, de los ancianos, del que está débil, del que está, Señor amado, en un camino equivocado, Señor, que quizás nosotros como seres humanos pensamos que el camino que estamos tomando es camino de bien, pero a la postre es camino de perdición y de muerte, Señor. Así que en el nombre poderoso de Jesús, toda persona, Señor amado, que está caminando en un camino incorrecto, que tu Espíritu Santo
oh aleluya, se allegue a su corazón y a su vida y le dé un encuentro contigo. Porque, Señor amado, cuando creamos un vínculo contigo, es cuando entonces, Señor, nuestra vida cambia. Te pido, Señor amado, asimismo, las personas que padecen de cáncer, las personas, Señor amado, que padecen de alguna condición o enfermedad terminal, aquellos que están en un hospital quizás, Señor amado, en sus últimas, Padre Santo, te pido que seas tú, Dios mío, glorificándote en su vida, que allá a la distancia, Señor, reciban el milagro, que puedan levantarse y testificar que fuiste tú quien les sanó, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, el enfermo sea sano, que el cautivo sea libre. Si hay alguna persona batallando, Señor, con algún vicio, o que está batallando, Señor amado, con alguna maldición generacional, si hay alguno que está batallando, Señor, con cadenas que le están atando, que en el nombre poderoso de Jesús reciba la libertad, que sea libre, que se sienta libre del pecado, que se sienta libre de toda carga, que se sienta, Señor amado, oh Padre Santo, la paz que solamente podemos sentir cuando nos allegamos a ti, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, mira especialmente, Dios mío, nuestra hermana Carmen, nuestro hermano Gaby y su familia, Señor, la familia de cada uno que están padeciendo, Padre Santo, convaleciendo, Dios mío, que están pasando, Señor, por diferentes situaciones en estos momentos. Yo te pido que allá en el lugar en que ellos se encuentran, que tu mano poderosa se pose, Dios mío, y que ocurra el milagro en su vida, Padre, porque creemos, confiamos y entendemos que tu palabra, Señor, siempre hace el trabajo para el cual ha sido enviada, de acuerdo a tu soberana y divina voluntad y de acuerdo a la fe del corazón de cada uno. Así que en el nombre poderoso de Jesús, en tus manos nos abandonamos, Señor. Amén y amén. Bueno, el tiempo ha transcurrido, hermanos. Ya este programa ha llegado a su fin. Y no nos podemos despedir sin antes mencionar los auspiciadores de este programa. Porque, hermano, este programa ha sido posible gracias a John Landscaping. Patios, podas, mantenimiento, escombros, tratamientos. Puede comunicarse al 787-233-9322. Si usted necesita a alguien que le haga su patio, si usted tiene algún proyecto en su jardín, puede llamar a John Landscaping al 787-233-9322. Y All Aluminium, elegancia y seguridad para tu hogar. Fábrica de puertas y ventanas de seguridad, puertas de garaje en aluminio, cristal y perforadas, puertas de closet en espejo. Bendito sea el nombre del Señor. Puede comunicarse con All Aluminium al 787-320-6616. 787-320-616. Y por último, PHP Solution Systems. Si quieres tomar agua limpia, agua de calidad, o quiere purificar el aire de su casa con un purificador de aire o una aspiradora potente, puede llamar al 787-920-0909, 787-920-0909, PHP Solution Systems, a su servicio. Y bien, hermano, este ha sido el final de este programa. Dios te llama hoy. Será hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y a pesar de que esta transmisión está por terminar, no deje de escribir, no deje de llamar, no deje de comunicarse. Si usted tiene una necesidad en su corazón y en su alma, si usted siente que hay un vacío en su corazón, recuerde que Dios le llama hoy. Puede comunicarse al 787-932-0240, 787-932-0240, o dejarnos su petición en la sección de comentarios en la página de la Iglesia Pentecostal Maranata de Las Piedras en el Facebook, o también puede conseguirnos a través de radiouncionpr.com, y de la misma manera puede comunicarse con nosotros. Así que Dios le bendiga y hasta la próxima.